exhorta a estar unidos entre nosotros, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Para qué? ¿Por qué esto es necesario? Para procurar no pelearnos entre nosotros, porque es la única manera de construir la Iglesia, en amor, a través de la humildad, que es lo que hoy nos va a mostrar Pablo con el ejemplo de Cristo. Y es que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esto es una obviedad. Iglesia, no nos olvidemos de esto. Leemos que la causa de la división es por hacer las cosas por contienda o por vanagloria. O sea, hacer las cosas como a mí me parece, sin tener en cuenta ni el orden ni los consejos que Dios nos da en su palabra. Y que la forma de arreglarlo, este es el problema, y que la forma de arreglarlo es, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, lo que nos dicen estos versículos 3 y 4. Así que aquí está la solución, ante la desunión. Con humildad. Esta es la única forma de tratar con el problema de la falta de paz por desunión. En estos versículos tenemos el motivo por el que no hay paz y por lo tanto unidad en el mundo, ni en la Iglesia a veces. La falta de humildad. En el mundo es inútil pedir esta humildad porque solo alguien que tiene un corazón transformado se puede humillar delante de su hermano. Pero nosotros en la Iglesia sí podemos, porque hemos sido transformados en nuestra mente y corazón. Por lo tanto, si estamos en Cristo, versículos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Imitando a Cristo. Nuestra unión con Cristo nos debe llevar a imitarle. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Bien, como podéis descubrir al leer estos versículos, el tema es muy sencillo. La imitación de Cristo, la importancia de la unidad. Bien, hemos visto que Pablo le pide a los filipenses que sintiesen una misma cosa y por lo tanto que no hicieran nada por contienda o por vanagloria. Que para vivir en unidad en la Iglesia tenemos que olvidarnos de los intereses personales nuestros, de cada uno, y que las contiendas y la vanagloria son la raíz de la división. Pablo nos advierte que estas son las cosas que producen división en la Iglesia. Pablo valora enormemente la unidad dentro de la Iglesia, la unidad que solo se da en Cristo. Por eso, y si él lo hace así, si él le da esta importancia, nosotros debemos prestar mucha atención a lo que hoy nos va a decir en su palabra. Fijaros, él les dice a los filipenses, lo hemos estado viendo, no lo dicen estos versículos, lo hemos visto desde el inicio de la carta y además lo sabemos por la historia. Estoy muy contento con vosotros, filipenses. Tenéis una comunión increíble, tenéis amor entre vosotros y también compasión los unos por los otros. Yo lo he visto desde el principio, lo he visto desde que fundamos la iglesia en Filipos. Amáis a los hermanos, aunque no los conozcáis, hasta el punto de sostenerles con vuestras ofrendas, como hicisteis con los hermanos en Jerusalén. Y también lo habéis hecho así conmigo cuando lo he necesitado, como ahora, cuando estoy en la prisión aquí en Roma. Pero quiero que deis un paso más. No me vale con eso. Quiero que completéis mi gozo. ¿Cómo? Pues sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que esto significa es que, filipenses, no solo que tenéis que caminar juntos, físicamente juntos, sino con un mismo objetivo. Tenéis que tener un mismo pensar y tenéis que sentir lo mismo. Si lo hacéis así, si conseguís esta unidad, entonces completaréis mi alegría. Es lo que les está diciendo Pablo. Todo esto ya lo explicamos en un sermón anterior, pero quiero repetirlo. No podemos sentir cada uno cosas distintas sobre los temas que afectan a la unidad de la Iglesia. Todos debemos tener el mismo amor por los demás y esto lo que significa es que todos debemos tener comunión los unos con los otros. No podemos dejar apartados a algunos de esa comunión y todos debemos estar unánimes y sentir una misma cosa sobre el Evangelio.
Y sentir lo mismo no quiere decir que todos debemos pensar lo mismo en todas las cosas, claro que no. Sentir lo mismo no quiere decir que a ti y a mí nos han de gustar las mismas cosas, que debemos tener los mismos gustos y opiniones en todo. Sentir lo mismo significa que todos en la Iglesia debiéramos tener un mismo modo de pensar en las cosas espirituales, que todos en la Iglesia debiéramos pensar de la misma manera que piensa Dios. Sentir lo mismo significa que todos en nuestra mente y corazón debiéramos tener los pensamientos de Dios y, por lo tanto, en nuestra mente sus pensamientos y también en nuestro corazón. Y si Pablo es tan vehemente en la exposición de este asunto es porque este asunto es crucial para la vida de la Iglesia y, por lo tanto, para la vida de cada uno de nosotros en particular. ¿Sabes por qué? Porque si le va mal a tu congregación, te va a ir mal a ti. Si le va mal a tu congregación, nos irá mal a cada uno de nosotros. Y para conseguir la unidad, vemos que Pablo contrapone las contiendas y la vanagloria, que nos dice que son la raíz de la división, a la humildad. Contiendas y vanagloria frente a la humildad. Lo vamos a ver en los versículos del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, aquí está el contraste, con humildad. ¿Os veis el contraste? Nada por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. E inmediatamente nos explica cómo se ha de desarrollar en la práctica esta humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo tanto, la humildad es todo lo contrario a considerar a los demás, a tener a los demás por inferiores a nosotros mismos. La humildad es lo contrario a hacer las cosas por nuestros propios intereses personales, o sea, hacer solo las cosas que nos interesan a nosotros y no las que pueden beneficiar a los demás. Así que la falta de unidad en la Iglesia comienza por no tener en cuenta lo que Pablo nos dice aquí. No hagamos pues las cosas por interés personal o por vanidad. Cuando vengamos a servir a la Iglesia, esto es fundamental. El servicio a la Iglesia ha de estar lleno de humildad y desprovisto de cualquier barniz de egoísmo y de vanagloria. ¡Qué difícil! Sobre todo a los que estamos aquí, en el púlpito. La vanidad implica, entre otras cosas, mostrarse como imprescindible, o sea, orgullo. El orgullo de alguien que tiene un alto concepto de sí mismo, tan alto concepto de sí mismo que sus propios méritos le dan un afán, o quiere que le den un afán que sea admirado y considerado por los demás por esos méritos. Y eso destroza la unidad, nos dice Pablo. Y al contrario, la humildad significa ver a tu hermano como superior a ti mismo, o sea, como alguien más capaz que tú, más santo que tú, con más comunión que Dios, con Dios que tú. Y esto se pone en práctica, por ejemplo, cuando no señalamos los defectos de nuestros hermanos, que lo hacemos cada 5 minutos, sino al revés, cuando ponemos en valor sus virtudes, y esto refuerza la unidad.